Después de 7 años, 7 largos años, él finalmente volvió al lugar donde todo comenzó, pero el aire ya no olía a hogar, olía a peligro, olía a un poder antiguo y territorial que erizaba la piel. Porque la pequeña cachorra que había criado con sus propias manos, la que se dormía en su regazo buscando el calor de un padre ausente, ya no existía. En su lugar se alzaba una reina, la líder implacable de una manada salvaje. Y en la sabana, bajo el sol implacable de África, las reinas no recuerdan viejas amistades, exigen sumisión o declaran la guerra. Lo que estaba a punto de suceder en los siguientes minutos cambiaría para siempre todo lo que creíamos saber sobre la lealtad y sobre la memoria. Si relatos como este, que exploran una conexión capaz de trascender las barreras invisibles entre las especies y desafiar al propio tiempo, resuenan en su interior, entonces usted ya comprende el lenguaje secreto de este canal. Considere unirse a nuestra expedición a lo más profundo del instinto. Un simple clic en el botón de suscripción es su pasaporte a un mundo de historias extraordinarias que esperan ser contadas. Ahora volvamos a esa tensa y silenciosa sabana, porque el primer paso de aquel hombre hacia la manada ya estaba dado y la reina lo había visto. Todo había comenzado, como tantas grandes historias, con una tragedia, no en la vasta llanura dorada, sino en la periferia, en la cruel frontera donde el mundo de los hombres y el de las bestias chocan con una violencia sorda. Unos cazadores furtivos, movidos por la codicia y la ignorancia, habían abatido a una leona. No buscaban un trofeo, sino simplemente eliminar a una amenaza para el ganado local. Fue un acto rápido, sucio y sin honor, pero al acercarse a su presa oyeron un sonido, un gemido agudo, casi imperceptible. Oculta bajo un matorral espinoso, temblando de frío y de miedo, había una pequeña cría. No tendría más de unas pocas semanas. Sus ojos, de un azul lechoso y desenfocado, apenas podían distinguir las formas. Estaba sola, desamparada, y su destino era una sentencia de muerte segura. La sabana no tiene piedad con los huérfanos. Fue entonces cuando intervino el destino, encarnado en la figura de un hombre. Su nombre era Kevin. No era un cuidador de zoológico ni un domador de circo. Era algo mucho más profundo. Un zoólogo conductista. Un hombre que había dedicado su vida no a estudiar a los leones desde la seguridad de un vehículo, sino a intentar comprender su lenguaje, a ser aceptado en su sociedad. Se llamaba a sí mismo el susurrador de leones, y cuando vio a aquella pequeña bola de pelo temblorosa, no vio a una mascota, vio un alma rota, una vida que merecía una oportunidad. Llevarla a su santuario, una vasta reserva protegida, fue la parte fácil. El verdadero desafío vino después. Pero ¿cómo se le enseña a un depredador a confiar cuando su primer recuerdo es el sonido de un disparo que le arrebató a su madre? ¿Cómo se reemplaza el calor de un cuerpo materno, el lenguaje de los lametones y los suaves gruñidos? Kevin sabía que no podía actuar como un humano. Tenía que convertirse, en esencia, en un león. La llamó Meg. Los primeros días fueron una batalla de voluntades. La pequeña Meg rechazaba la leche del biberón, siseaba con una furia diminuta cada vez que él se acercaba. Su instinto le decía que aquel gigante de 2 patas era una amenaza. Kevin pasó horas simplemente tumbado en el suelo, a varios metros de ella, sin moverse, hablando en un tono bajo y monótono. No la forzaba. Simplemente existía en su espacio, demostrándole con una paciencia infinita que no representaba ningún peligro. El punto de inflexión llegó en la 4ª noche. Una tormenta eléctrica azotó la reserva. Los truenos retumbaban como el rugido de un dios enfadado. Meg, aterrorizada, comenzó a chillar. Kevin se acercó lentamente, sin levantarse del todo, y emitió un sonido bajo y gutural, una imitación del sonido de consuelo que una leona haría. La pequeña cría se detuvo,
Lo miró en la oscuridad, y en sus ojos asustados, algo pareció hacer clic. Gateó torpemente hacia él, tropezando con sus propias patas, y se acurrucó contra su pecho, temblando. Por primera vez, aceptó el biberón. Aquella noche no se forjó un vínculo entre un hombre y una mascota. Se forjó el primer eslabón de una manada de dos. Los años que siguieron fueron un idilio, un documental viviente que desafiaba todas las normas de la naturaleza. Kevin no crió a Meg para ser dócil, la crió para ser una leona. Jugaban juntos, pero sus juegos no eran los de un perro y su dueño. Eran simulacros de caza, acecho y emboscada. Rodaban por la hierba en una maraña de extremidades, y Kevin le enseñaba los límites, el concepto de la fuerza controlada, tal como una madre leona lo haría. Le enseñó a usar sus garras sin lastimar, a morder sin romper. Aprendió a leer cada contracción de sus músculos, cada sutil movimiento de sus orejas. Y ella, a su vez, aprendió a leerlo a él. Se comunicaban en un lenguaje que solo ellos entendían. Un gruñido bajo de Kevin significaba cuidado. Un suave roce de la cabeza de Meg contra su pierna significaba confianza. Salían a caminar por la reserva durante horas. Él nunca usó una correa ni una jaula. Caminaban lado a lado, él como su guía en el mundo, ella como su sombra, su protectora instintiva. Si otro animal se acercaba demasiado, Meg, incluso siendo una joven leona, se interponía entre él y la amenaza potencial, con un gruñido que prometía una violencia que aún no poseía del todo. Era una visión que dejaba atónitos a los pocos que tenían el privilegio de presenciarla. Un hombre y una leona, caminando juntos en perfecta armonía, dos especies separadas por millones de años de evolución, unidas por un pacto de confianza absoluta. Meg creció, y su cuerpo comenzó a reflejar la realeza que llevaba en su sangre. Sus músculos se ondularon bajo un pelaje dorado, su mandíbula adquirió una fuerza formidable y sus ojos azules de cachorra se transformaron en un ámbar penetrante y calculador. Ya no era la huérfana asustada. Era una depredadora en la cima de su poder juvenil, y con ese poder llegó la verdad ineludible. Kevin lo sabía desde el principio. Su propósito nunca fue mantener a Meg como una compañera de por vida. Eso habría sido el acto más egoísta de todos. Su misión era devolverle a la naturaleza lo que la crueldad humana le había arrebatado: su derecho de nacimiento a ser una leona salvaje. La reserva era un paraíso, pero un paraíso controlado. Meg necesitaba más. Necesitaba el desafío, la lucha, la oportunidad de formar su propia manada, de reclamar su propio territorio. Necesitaba ser libre, verdaderamente libre. La decisión de introducirla en una de las zonas más salvajes y remotas de la reserva, donde otras manadas de leones competían por la supremacía, fue la más difícil de la vida de Kevin. Era como enviar a un hijo a la guerra. Sabía que sus enseñanzas le habían dado una ventaja, pero la sabana jugaba con sus propias reglas, reglas escritas con garras y sangre. El día de la separación fue silencioso y pesado. No hubo una despedida dramática. Simplemente caminaron juntos hasta los límites del territorio que ella había conocido. Se sentaron bajo una acacia y él apoyó su mano en su melena por última vez. Ella pareció entenderlo. Hubo una quietud en ella, una comprensión solemne. Le dio un último y largo lametón en la mejilla, un gesto que había usado desde que era una cachorra. Y luego se levantó, miró hacia las vastas llanuras que se extendían ante ella y comenzó a caminar. No miró hacia atrás. No podía hacerlo. La supervivencia se lo prohibía. Kevin se quedó allí, inmóvil, hasta que su silueta dorada se fundió con el horizonte. Una parte de su alma se fue con ella ese día. Durante los años siguientes, recibió informes esporádicos de los rastreadores de la reserva.
Informes que hablaban de una leona solitaria, de una audacia increíble. Informes de cómo había sobrevivido a varios intentos de ataque por parte de machos nómadas, de cómo había aprendido a cazar presas mucho más grandes que ella con una astucia casi humana. Y luego llegaron las noticias más extraordinarias. Meg no solo había sobrevivido, había prosperado. Se había topado con un pequeño grupo de leonas jóvenes, exiliadas de su propia manada, y a través de una combinación de fuerza bruta, diplomacia de colmillos e inteligencia estratégica, había hecho lo impensable, las había unido, había formado su propia manada, y en el corazón de esa nueva familia, ella se había erigido no solo como una miembro, sino como su líder indiscutible. La huérfana se había convertido en matriarca. La protegida se había convertido en protectora. Se había ganado su trono de roca y hierba y gobernaba su territorio con una eficiencia letal y una justicia feroz. Pero ese ascenso tuvo un coste. Para forjar una manada salvaje, un líder debe borrar cualquier rastro de debilidad, cualquier eco de un pasado domesticado. La lealtad debe ser absoluta y cualquier intruso, sin importar quién fuera en otra vida, debía ser tratado como una amenaza mortal. Los rastreadores, que una vez pudieron observarla desde una distancia respetuosa, ahora eran recibidos con rugidos de advertencia que helaban la sangre. Rodeada por sus lugartenientes, la leona que una vez buscó refugio en el pecho de un hombre, ahora no toleraba a ninguno a menos de 1 kilómetro de su trono. La habían bautizado de nuevo. La llamaban la Reina Silenciosa, porque su manada cazaba con una coordinación aterradora, sin necesidad de rugidos, comunicándose con un lenguaje de miradas y posturas que solo ella parecía orquestar. Y así pasaron 7 años. 7 años en los que el hombre envejeció y la leona se convirtió en leyenda. Kevin había seguido su historia desde lejos, con una mezcla de orgullo desgarrador y una creciente melancolía. Sabía que había hecho lo correcto. Pero la pregunta lo atormentaba en sus noches de insomnio. ¿Esa conexión que compartieron era real? ¿O fue simplemente un espejismo de la infancia, un andamio temporal que la dura realidad de la naturaleza había desmantelado hacía mucho tiempo? Solo había una forma de saberlo. Y aunque todos sus colegas, todos los expertos, todos los rastreadores le suplicaron que no lo hiciera, él sabía que tenía que volver. Lo llamaron una misión suicida, un acto de arrogancia sentimental. «Esa leona te matará antes de que te acerques a 100 metros», le dijo un viejo rastreado masái. «La reina que gobierna ese valle no tiene memoria para los hombres. Solo tiene instinto para proteger a su familia». Pero Kevin no iba a ver a una reina. Iba a ver si una pequeña parte de su Meg todavía vivía en algún lugar dentro de esa formidable depredadora. Y eso nos lleva de vuelta a este momento, al sol poniente tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Al hombre de pie en el borde del territorio prohibido. Sabe que ella está allí, puede sentirlo. Puede sentir una docena de ojos observándolo desde la hierba alta. La tensión es una bestia física, agazapada en el aire. Da un paso, luego otro. Avanza lentamente hacia el corazón del dominio de la reina, un territorio del que ningún hombre ha salido sin ser expulsado violentamente en años. Cada paso es una apuesta contra la naturaleza, una oración silenciosa contra el olvido. Camina hacia el recuerdo o hacia el olvido, hacia un abrazo o hacia un final sangriento. El silencio de la sabana no es un silencio vacío, es una sinfonía de sonidos minúsculos, el zumbido de un insecto, el crujido de una hoja seca, el susurro del viento en la hierba alta y traicionera. Pero para Kevin, en ese momento, el mundo se había quedado sordo. El único sonido era el de su propio corazón, un tambor desbocado contra sus costillas y el de sus pies aplastando suavemente la tierra roja. Cada paso era una intrusión. Él,
que había vivido como una sombra entre estas criaturas, ahora era un invasor a plena luz del día, caminando deliberadamente hacia el nido de la avispa más grande de África. No vio a las guardianas hasta que fue demasiado tarde. No surgieron de la hierba, se materializaron en ella. Dos sombras musculosas, dos leonas más jóvenes, pero ya curtidas en la batalla, se levantaron a su izquierda y a su derecha, formando un triángulo perfecto con él en el vértice de la muerte. No hubo un rugido explosivo. No lo necesitaron. Emitieron un trueno bajo, una vibración que se sentía más en los huesos que en los oídos, una promesa de violencia contenida. Sus labios se retiraron para mostrar un arsenal de marfil y sus cuerpos se agacharon, listos para lanzarse al ataque. Eran las guardianas del trono, las damas de honor de la reina, y sus ojos no contenían curiosidad, contenían un veredicto de culpabilidad. El tiempo se ralentizó. Kevin se detuvo en seco. Cada instinto de supervivencia, perfeccionado a lo largo de 1.000.000 de años de evolución humana, le gritaba que corriera, que gritara, que hiciera algo. Pero él se quedó inmóvil. Sabía que correr era una sentencia de muerte. Sabía que cualquier movimiento brusco sería interpretado como una agresión. En su mente no había pánico. Había una calma extraña, la aceptación del que ha puesto su destino en manos de los dioses de la sabana. Miró a los ojos de la leona de la izquierda, luego a los de la derecha, no desafiante, sino con un reconocimiento respetuoso. «Sé quiénes sois», parecía decir su mirada, «y sé por qué estáis aquí». Las leonas avanzaron un paso, luego otro. Podía oler el polvo en su pelaje, el aliento caliente de la última cacería. Estaban a menos de 5 metros. La tensión era insoportable, un cable de acero a punto de romperse. El final parecía inevitable. Los músculos de la leona de la izquierda se tensaron, preparándose para el impulso final. El viaje había terminado. La pregunta había sido respondida de la forma más brutal. Y entonces ocurrió algo. No fue un sonido, no fue un rugido, fue un cambio en la presión del aire. Fue la sensación de una autoridad suprema entrando en escena. Las dos leonas atacantes se congelaron a mitad de movimiento. Sus orejas, antes pegadas a la cabeza en señal de agresión, se movieron, girando hacia atrás. Una presencia a sus espaldas había reclamado toda su atención. Lenta, majestuosamente, desde un pequeño montículo rocoso que Kevin no había visto, descendió la reina. Era más grande de lo que recordaba. El tiempo y las batallas habían esculpido su cuerpo en una obra de arte letal. Un tapiz de cicatrices finas adornaba su hocico, cada una contando la historia de una victoria, de un desafío superado. Su caminar era la definición de la realeza. Una fluidez deliberada y poderosa, cada pata cayendo con una certeza absoluta. No miró a sus lugartenientes, no necesitaba hacerlo. Su mera presencia era una orden. Se detuvo detrás de ellas, y sus ojos de ámbar líquido, brillantes como gemas bajo el sol de la tarde, se posaron sobre Kevin. Las dos leonas guardianas, al sentir la mirada de su reina, retrocedieron lentamente sin darle la espalda y se disolvieron de nuevo en la hierba alta, dejando a los dos protagonistas solos en el gran escenario de la sabana. El silencio que siguió fue aún más profundo, más tenso que antes. La reina Meg lo observó. No era la mirada curiosa de un animal, era un escrutinio, una evaluación fría y penetrante. Estaba analizando su postura, su olor, la cadencia de su respiración. Estaba leyendo cada señal en busca de miedo, de agresión, de intención. Kevin sintió una punzada de desesperación. En esos ojos no había reconocimiento. Había el juicio de una monarca evaluando a un extraño en su corte. Se había equivocado. Fue todo una fantasía, un sueño sentimental de un hombre que se negaba a aceptar las duras leyes de la naturaleza. La reina dio un paso hacia él, luego otro. Su cola se movía lentamente de un lado a otro, no con la alegría de un perro,
sino con la deliberación de un depredador que calcula su ataque. Se detuvo a menos de 2 metros de él, la distancia de un solo salto. Un solo latido del corazón la separaba de su garganta. Kevin levantó una mano muy lentamente, no para tocarla, sino en un gesto universal de paz, y en voz baja, casi inaudible, susurró el nombre que no había pronunciado en voz alta en 7 años. Meg. La palabra pareció flotar en el aire pesado y caliente. Por un instante, nada cambió. La estatua dorada de poder y peligro permaneció inmóvil. Su mirada era un abismo de instinto salvaje. Kevin contuvo la respiración, preparándose para el final. Y entonces sucedió el milagro. Fue un cambio casi imperceptible. La punta de su oreja izquierda se movió. Sus fosas nasales se dilataron, aspirando su olor, no como una amenaza, sino como un recuerdo. Los músculos increíblemente tensos de sus hombros parecieron relajarse, solo 1 milímetro, pero fue suficiente. Y lo más importante, sus ojos. La reina salvaje, la matriarca implacable, la leyenda del valle, parpadeó. Y en esa fracción de segundo se fue. En su lugar, por un instante fugaz y eterno, apareció la mirada de una cachorra que recordaba el sonido de un trueno y el calor de un pecho humano. Meg dio el último paso que los separaba, pero no fue un salto, no fue un ataque. Fue un movimiento suave, casi reverente. Bajó la cabeza y frotó su enorme mejilla contra la pierna de Kevin, con la misma fuerza y el mismo gesto exacto que usaba cuando era una joven leona. Un ronroneo, un sonido tan profundo y resonante que parecía venir del centro de la tierra, vibró a través de su cuerpo y subió por las piernas de Kevin, llegando directamente a su corazón. Las lágrimas que Kevin había contenido durante 7 años finalmente brotaron. Se arrodilló lentamente sin dejar de hablarle en susurros, y la leona apoyó su enorme cabeza en su hombro. Él la rodeó con sus brazos, hundiendo su rostro en la melena de su cuello. Y allí, en medio de la sabana africana, bajo la mirada atónita de una manada de depredadores salvajes, un hombre y una leona se abrazaron. No era el abrazo de un dueño y una mascota, era el reencuentro de una familia. Era la confirmación de que ciertos lazos no se forjan con acero, sino con algo mucho más fuerte, con confianza, con amor y con memoria. Ella no lo había olvidado. El poder, el trono, los años de sangre y supervivencia no habían podido borrar la huella de aquel que la había salvado. La reina sabía quién era, pero, lo que es más importante, recordaba quién era ella. Seguía siendo Meg. Pasaron varios minutos en ese abrazo silencioso. Las otras leonas observaban desde la distancia, confundidas. Su líder, su reina invencible, estaba mostrando una vulnerabilidad, una ternura que nunca habían presenciado. Estaban presenciando la ruptura de todas las leyes que conocían. No entendían lo que veían, pero entendían la autoridad de su reina. Si ella aceptaba a este extraño, ellas también lo harían. Finalmente Meg se apartó suavemente y le dio un largo lametón en la cara, sellando el reencuentro con el mismo gesto de su despedida. Luego se tumbó a su lado, una gata gigante y contenta, invitándolo a quedarse, a compartir su espacio, a volver a formar parte de su manada. Kevin se quedó con ella hasta que el último rayo de sol desapareció y las estrellas comenzaron a salpicar el lienzo oscuro del cielo africano. Había encontrado su respuesta, la conexión era real, y al marcharse esa noche, caminando de vuelta a la civilización, no se sintió como si estuviera dejando algo atrás, se sintió completo. La leyenda de la reina silenciosa ahora tenía un nuevo capítulo, un capítulo secreto que solo él y ella conocían. Un capítulo que demostraba que incluso en el corazón más salvaje, en el alma del depredador más formidable, hay un espacio para la gratitud, un espacio para el amor, un espacio para recordar a aquellos que nos mostraron bondad en la oscuridad, porque hay conexiones que ni el tiempo, ni la distancia,
ni siquiera la propia naturaleza salvaje pueden romper jamás. La reina no había olvidado a su susurrador.